Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Otro lunes más aquí, hablando de nueva conciencia, hablando de un nuevo mundo que tenemos que construir entre todos. Daros las gracias siempre por estar ahí. Bueno, me llamo Viviana Jurado, ya lo sabéis, y vamos a comenzar otro capítulo más de trabajo de autoconciencia y de ir desvelando las claves necesarias para poder cambiar nuestra vibración, para cambiar por dentro, para colaborar con este salto de conciencia que tenemos que gestar entre todos y tomar las oportunidades que en estos momentos tenemos a mano para ayudarnos en este gran salto de conciencia que tenemos por delante. El tema de hoy es la segunda parte de lo que veníamos hablando la semana pasada, que es cómo podemos cambiar el mundo desde el interior. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos la capacidad de cambiar el mundo desde el interior, sobre todo, porque nosotros somos creadores de mundos. Esto es muy importante porque se nos olvida, tenemos unos grandes complejos y tenemos unos sentimientos de pequeñez enormes que nos alejan de nuestra capacidad o del entendimiento, mejor dicho, del entendimiento de que nosotros somos creadores de mundos, nosotros vamos creando nuestro mundo. Para ir explicando cómo hacemos nosotros para cambiar el mundo, hay que entender una parte de la ecuación muy importante, que son los estados de conciencia. ¿De acuerdo? Los estados de conciencia, los diferentes estados de conciencia que hay en el planeta, es una visión muy compleja y yo creo que es necesaria entenderla, pero es compleja porque nuestra mente va a hacer mucho esfuerzo para no querer asumirla, porque reta de alguna manera todo lo que entendemos de qué va la vida, ¿no? La mente lo que hace es siempre poner barreras e intentar hacer que nosotros no veamos el funcionamiento real de la vida. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la mente cerebral es muy limitada, o podríamos decir que es encapsulada, encapsula la información según su gusto, sus pensamientos, y hay ciertos tipos de información que se nos escapa. Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy, vamos a explicar los diferentes niveles de conciencia y explicar, pues por ejemplo, de por qué nosotros, los seres humanos, nos vemos abocados una y otra vez al conflicto, al no entendimiento, a la confusión, ¿de acuerdo? Que no, creo que todos estamos siendo conscientes de que estamos en un momento crítico en ese sentido. Vamos a empezar a explicar. Para que entrar en cuestión hay que comprender de que en la vida en la Tierra, los seres humanos, no todos vibramos al mismo nivel, ¿de acuerdo? No significa que haya mejores o peores vibraciones, significa que el planeta Tierra acoge a infinidad de formas de conciencia distintas, porque es como una gran escuela, es como un lugar de entrenamiento, es como si fuéramos a un parque de entrenamientos donde hay distintos niveles y hay como un lugar donde hay infinitas oportunidades para todo tipo de personas y todo tipo de conciencias. Este lugar, que es la Tierra, nos acoge a todos los seres humanos. Da igual cómo seamos, mejores o peores, da igual si vibramos más alto o más bajo, porque nos da una oportunidad como plataforma en el planeta Tierra, nos da la gran oportunidad de experimentar el estar en contrastes distintos con otros niveles de conciencia. O sea, que para resumir, yo quiero que os deis cuenta que el planeta Tierra no todos vamos a ser iguales. No significa eso que sea malo, ni que haya mejores ni peores. Quiere decir que acoge a infinidad de conciencias de distintos niveles de conciencia, porque nos ayuda así a experimentarnos unos a otros. Es una gran escuela. Estos niveles de conciencia que hay aquí, pues lo vamos a, para poder entenderlo, hay unos niveles de vibración más densos y unos niveles de vibración menos densos, con unos niveles de vibración más altos.
vuelvo a decir que esto no quiere decir que sea peor o mejor, quiere decir que los niveles de vibraciones más bajos acogen a conciencias para poder experimentarse y evolucionar, y así sucesivamente los distintos niveles de conciencia. Cada nivel de conciencia acoge a unos tipos de conciencia determinada que les ayuda de alguna manera a experimentar la vida y así poder evolucionar. Cada nivel de conciencia, ¿de acuerdo? Tiene una manera de ser concreta, ¿de acuerdo? Tiene su idiosincrasia particular, ¿de acuerdo? Y que nos, bueno, como os decía, nos coloca a cada uno según nuestro nivel de evolución, nuestro nivel evolutivo, y nos permite en esa idiosincrasia particular de cada nivel de conciencia experimentar la vida. ¿Qué tiene el planeta Tierra? Pues como os decía hace un momento, tiene la peculiaridad que acoge a un baremo de niveles de conciencia distintos. Hay un baremo mínimo y un baremo máximo, ¿de acuerdo? Hay todo como bueno, unos niveles distintos, que hay un máximo, hay un punto máximo y unos puntos mínimos, ¿de acuerdo? Y a esos niveles de conciencia distintos, nosotros podemos entrar en bueno, en colaboración, en vivencias, podemos entrar en distintos niveles de conexión con los otros niveles de conciencia. Imaginaros que cada nivel de conciencia es como si fuera un país diferente, y cada país diferente tiene su cultura, su forma de ser, su lenguaje, sus maneras, ¿de acuerdo? Y que pudiésemos estar en un lugar concreto donde nos pudiésemos comunicar, como la gran torre de Babel, que nos podemos comunicar entre nosotros. Esos niveles de conciencia, ¿de acuerdo?, nos ayuda a vivir en esos extremos distintos. Y podemos, a través de la empatía, ser capaces de aprender también de los distintos niveles de conciencia. Porque estar en un nivel de conciencia no te encierra en tu nivel de conciencia, ¿de acuerdo? Te permite empatizar, ¿de acuerdo?, con otros niveles de conciencia, ¿de acuerdo? Y así aprender. Por lo tanto, así aprendemos unos de otros. Es una gran escuela. Los niveles de conciencia también nos ayudan, ¿de acuerdo?, a experimentar los contrastes. Podemos ver en nuestro planeta Tierra lo mejor de la especie humana y lo peor de la especie humana. Y entre medias hay distintas graduaciones, ¿de acuerdo? Y nos podemos aprender muchísimo de esos contrastes que nos permite todas las variaciones de niveles de conciencias distintos. Nosotros, como os decía, a través de la empatía podemos sentir la crueldad de un nivel de conciencia que se mueve a través de una visión concreta, o empatizar con los niveles de conciencia más elevados de amor, de conexión, ¿de acuerdo? Esos niveles distintos de conciencia, depende de la densidad, como os decía, me ayudan a poder hacer a mucha velocidad y con mucha rapidez muchos aprendizajes. Si no, tendría que estar, de alguna manera me sería difícil experimentar en el planeta Tierra, en la materia, todos esos niveles de conciencia distintos, ¿de acuerdo? Y así, en una sola vida, podemos experimentar a través de la empatía muchísimas cosas. Claro está, esto sería así si las personas fuéramos conscientes de esta realidad. Fuéramos conscientes de esta diferenciación entre los niveles de conciencia y que yo fuera capaz, sin perder la conciencia a mí misma, poder, bueno, movilizarme y poder aprender de los demás. Sabéis todos que esto no es así. Precisamente como esto no es así porque por alguna razón, nos hemos perdido en este juego, nos hemos quedado atrapados en el juego, hemos perdido de alguna manera la conciencia de nosotros mismos y nos hemos quedado atrapados en los distintos niveles de conciencia, cada uno en el suyo, y en vez de ver la capacidad que puedo de aprender del otro, acabo viendo en el otro un enemigo. ¿De acuerdo? Entonces,
estos niveles de conciencia que son sanísimos para la experimentación, porque me dan diversidad y me pueden, eso, a través de la empatía y a través de la interconexión de la información entre las diferentes energías, que podía ser magnífico, ahora no lo es, porque nos hemos perdido. Hemos perdido la conciencia de nosotros mismos. No se sabe muy bien por qué. Yo todavía estoy investigando de por qué el ser humano se quedó perdido o se quedó atrapado en este juego, ¿de acuerdo? Pero sí que nos hemos quedado atrapados. Las guerras, el caos, el conflicto, viene porque nosotros no somos capaces de convivir con distintos niveles de conciencia, que ya os digo que no significa que sea mejor ni peor, simplemente que hay diversidad de conciencias experimentándose a sí misma en distintos niveles de conciencia, ¿de acuerdo? Para que me entendáis qué significa un nivel de conciencia, lo voy a explicar un poquito más para que se pueda entender bien. Cada nivel de conciencia está determinado, y ahí está el punto creador, por mi capacidad de crear. Como yo soy creadora, ¿de acuerdo? Dependiendo de las creencias, de las ideas, de los valores, de cómo yo vea el mundo, yo voy a crear vibracionalmente y a través de la resonancia, ¿de acuerdo? Un nivel de conciencia determinado. El nivel de conciencia no lo determinan las ideas en sí, sino que hay muchos factores, como os digo, es mis creencias, mi forma de funcionar como persona, me explico, como mi cerebro, como solamente es capaz de percibir lo que él cree, lo que él es capaz de conectarse, él proyecta hacia afuera, esto lo decía Jung, que era muy inteligente en ese sentido, fue capaz de captar esa realidad. Nosotros proyectamos hacia afuera lo que yo voy creyendo de mí misma y acabo proyectando no solamente a través de visiones concretas, sino que además atraigo hacia mí visiones, mi propia mente. Yo atraigo hacia mí todo lo que yo tengo en mi mente, ¿de acuerdo? Y empiezo a crear un escenario energético, ¿de acuerdo? Determinado, basado en mis creencias, basado en lo que yo creo que es el mundo, basado en lo que yo determino que es el mundo. Estos niveles de conciencia, esta forma determinada que tiene mi mente de ver la realidad, mi cerebro y mi energía, que es muy evidente, obedece y vuelvo a repetir y atraigo acontecimientos. Por lo tanto, imaginaros, si yo resulta que si hay 20 colores distintos y yo solo he aprendido que hay un solo color, que es el rojo, mi mente, como solo cree que existe el rojo, mi mente solo va a ver rojo. Y no solamente eso, sino como yo solo veo rojo, voy a atraer también por vibración, por resonancia, sucesos, acontecimientos, cosas que tengan que ver con el rojo. ¿De acuerdo? Imaginaros que hay un nivel de conciencia que es el rojo. Vale, no significa que el mundo sea de color rojo, significa que yo solo percibo el rojo y que me estoy perdiendo 19 colores distintos, ¿de acuerdo? Bueno, los niveles de conciencia, ¿de acuerdo? En esas percepciones, en esa percepción única, se van de menos a más liberando su nivel de conciencia. Imaginaros, pues en la medida que yo voy subiendo, pues yo veo el rojo y el azul. Pues en un nivel superior yo veo el rojo, el azul y el amarillo, y así sucesivamente. En la medida que yo voy subiendo los niveles de conciencia, para que me vayáis entendiendo, lo explico así, yo me voy liberando, ¿vale?, de mis limitaciones mentales, de mis creencias, de mis bloqueos mentales. Y voy adquiriendo más libertad, más lucidez, más capacidad de saber quién soy. Acordaros que hace un momento os decía que nosotros por alguna razón nos hemos perdido en el juego. No nos dimos cuenta de que éramos conciencias experimentando en un planeta con mucha diversidad. De repente nos hemos perdido en el juego y yo no soy capaz de darme cuenta que estoy jugando. He perdido la conexión conmigo misma. No he perdido el centro
de la capacidad de ser observadora del juego. Bueno, los niveles de conciencia, cuando yo voy ascendiendo, también tengo la capacidad, ¿de acuerdo?, de adquirir unos niveles más amplios de conciencia, puedo ganar más lucidez y puedo descubrir o volver a recordar, mejor dicho, que soy una conciencia jugando en este planeta. Los niveles de conciencia, en los niveles más densos, como os decía, hay de menos a más, los niveles más densos hay más carga de sufrimiento. De alguna manera, por alguna razón, hay unos niveles de conciencia que acogen a conciencias que están, bueno, en unos niveles de sufrimiento que todavía tienen que resolver, ¿no? Y van a un lugar que es esa vibración, esa extensión energética, donde les va a permitir, ¿de acuerdo?, tener un escenario para poder resolver. Y el sufrimiento que se carga es algo que, por desgracia, viene consigo con la conciencia. La conciencia viene con esa carga y viene con eso, pero también viene con la capacidad de resolverla, para que en cada nivel de conciencia hay una densidad, pero también hay la capacidad para poder resolverla. ¿De acuerdo? No sé si me estoy explicando adecuadamente. En los niveles más densos hay niveles de sufrimiento más densos. O sea, ahí hay, bueno, a las conciencias, vuelvo a repetir, con más densidad, se les permite ese escenario de acción ahí para que puedan resolver en la Tierra, para que puedan hacer ese trabajo de liberación. Si yo he hecho un trabajo en mi conciencia, en mí misma, y he podido liberar sufrimiento, yo asciendo, ¿vale?, a unos niveles de conciencia superior que me permite, ¿vale?, tener más soltura, para poder decirlo así, más libertad para poder ir recordando quién soy como individuo, quién soy como conciencia en este viaje que es la eternidad. ¿Qué pasa en el planeta Tierra en estos momentos? En el planeta Tierra, como os digo, hemos perdido, que nos estábamos jugando, estamos totalmente cada uno atrapado en la burbuja de creación misma, de creación defectuosa, porque no es una creación deliberada, no es una creación consciente, no es una creación intencionada, es una creación ligada a la supervivencia, a la inconsciencia y al defecto, de alguna manera, porque de alguna manera estamos creando desde la parte menos evolucionada de nosotros mismos. Como hemos quedado ahí, cada nivel de conciencia vive en una especie de burbuja. ¿De acuerdo? Si yo creo que el mundo es de color rojo y resulta que me encuentro con aquel que el mundo es de color verde, mi verdad, claro, es de color rojo. Y yo voy a luchar desesperadamente por instaurar mi verdad. Y resulta que el otro también va a luchar por su verdad porque está atrapado en su propia burbuja. No es capaz de ver más allá, no es capaz de ver, de descubrir que hay distintos niveles de conciencia. ¿De acuerdo? Estamos atrapados y cada uno ve lo que quiere ver, crea lo que quiere crear, porque la crea desde su inconsciencia y desde su dolor, su sufrimiento, ve y lucha por su historia y, bueno, va a intentar tener bien atado su territorio de verdad. No hay distintas verdades, hay distintas percepciones de la verdad, que yo creo que esto es importante entenderlo. Hay distintas percepciones de las cosas o percepciones limitadas de las cosas, ¿de acuerdo? La gran verdad está cuando nosotros descubramos y nos liberemos cada vez más de la densidad y descubramos, que yo soy una conciencia que he decidido jugar este juego en el planeta Tierra, que estoy aquí hábilmente jugando un juego, que estoy aprendiendo, que estoy absorbiendo información, que estoy experimentando contrastes. ¿De acuerdo? Ahí podremos descubrir la verdad de qué es la vida y la verdad de quién soy yo. Los niveles de conciencia no son distintas formas de ver la verdad. No, son distintas percepciones o percepciones limitadas de las cosas, porque está determinada por mi percepción personal de la verdad.
¿de acuerdo? Y no es así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Como os digo, nos quedamos atrapados. Otra cosa importante que hay que entender es que vibramos y lo que hacemos es juntarnos, porque nos sentimos a gusto, con personas afines a mi percepción de la realidad. Por lo tanto, empezamos a crear conjuntos de seres que vibramos en una idea concreta de la vida. Estamos ahí y estamos vibrando y nos vamos juntando. Bueno, aquellos se juntan en grupos y estos se juntan en grupos afines. ¿De acuerdo? Que, bueno, que nos refutamos las ideas unos a otros y nos decimos, oye, yo pienso en que el mundo es rojo, pues yo también, pues nos juntamos y vamos juntándonos todos los del color rojo. ¿De acuerdo? Porque vemos el mundo igual, qué bien, pues venga, esto es la verdad, hay que luchar por ella. Bueno, el caos y el conflicto viene porque yo no soy capaz de entender que estoy viendo el mundo de forma limitada, creo que mi idea de la verdad es la verdad absoluta y yo lucho por imponer y digo, tú eres el engañado, tú eres el que mientes, tú eres el que manipulas, yo tengo la verdad, yo soy el que de verdad sé cómo funcionan las cosas. Y tenemos un conflicto, ¿de acuerdo? Esto nos ha generado a lo largo de la historia infinidad de guerras, infinidad de conflictos, infinidad de historias, de acuerdos muy potentes que nos hace sentir muy incómodos, nos ha generado muchísimo sufrimiento, mucha crueldad, mucho dolor a lo largo de la humanidad que hemos de alguna manera creado y hemos aposentado en la energía del planeta. Durante muchas eras ha habido seres humanos que han sido capaces de salirse, que han despertado, que se dice así, de estos juegos y se han dado cuenta de que tenemos que despertar todos. Y se ha trabajado desde hace mucho tiempo, en este proyecto, de alguna manera, para que todos los seres humanos vayamos despertando, vayamos dándonos cuenta que estamos sometidos al juego y que, una cosa muy importante, que podemos ir ascendiendo en los niveles de conciencia. Yo puedo ir liberando mi sufrimiento e ir poco a poco liberándome e ir escalando de alguna manera en los niveles de conciencia, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en estos momentos también en el planeta Tierra? En el planeta Tierra durante muchísimos años, muchísimos miles de años, ha habido un mínimo y ha habido un máximo. En los niveles más bajos, imaginaros que esa escala la pudiésemos partir por la mitad, en los niveles más básicos, más bajos, ¿vale? Estos niveles más bajos son los niveles que yo los llamo más proclives al caos o a la falta de vida o a tener menos energía que construya y que crea de forma deliberada y que construya energía de amor. En estos niveles más bajos es donde está aposentado casi la totalidad del ser humano, ¿de acuerdo? Ahí está aposentado casi la totalidad de la población mundial. De la mitad hacia arriba, cada vez es más difícil encontrar más gente aposentada en los distintos niveles de conciencia. En el máximo, a lo mejor podemos contar con los dedos de las manos los personajes que ha habido y que hay en estos momentos vibrando a niveles máximos de energía o de mentes liberadas. Esos seres no tienen por qué ser conocidos a veces, pero podemos tener en conciencia algunos seres que sabemos o que creemos saber que han sido seres que emanaban unos niveles de amor y radiación muy profundos, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta este momento ha habido un mínimo, había un gran cómputo de seres humanos aquí en los niveles más bajos, que eran compensados poco a poco para que el planeta fuera evolucionando con los niveles superiores. ¿Qué ha pasado? Que de repente
ha habido más personas que han ido ascendiendo en la escala de forma muy consciente, todo el trabajo personal que se ha hecho a muchas personas, todo el autoconciencia, el trabajo de autoconciencia, todo el trabajo de intentar mejorar como seres humanos, todo el trabajo que se ha hecho para hacer que el planeta haya mejor calidad de vida, que seamos más felices, que tengamos menos sufrimiento, todo ese trabajo ha hecho que de repente haya más personas cada vez más en las escalas superiores de conciencia. ¿Y qué ha hecho? Que de repente los niveles inferiores, ¿de acuerdo?, ya no quepan en el planeta Tierra y que esté abierto ya a niveles más superiores de lo que se tenía hasta ahora y que está abriendo la posibilidad de hacer un salto enorme, ¿de acuerdo?, a niveles que en el planeta Tierra, niveles de conciencia que en el planeta Tierra no eran conocidos para nosotros. ¿Con esto qué quiere decir? Que el planeta Tierra está vibrando cada vez más alto. El planeta Tierra, toda la humanidad ha hecho, y desde las esferas otras esferas de vida que hay, ¿no?, han hecho mucho trabajo y hemos hecho mucho trabajo para que de repente el planeta Tierra y toda su humanidad empezase a hacer esa escalada a niveles de conciencia más amplios. Mucha gente a esto le ha llamado, en metafísica y todas estas cosas, le han llamado la ascensión a la quinta dimensión. Yo no sé si es acertado ponerle ese nombre o no, pero que para que me entendáis, tiene que ver eso. Tenemos un nivel de ascensión que tenemos por delante y hacemos un trabajo de ascensión, de liberación, de los techos, y empezamos a tener más cielo abierto y a poder ascender mucho más. ¿Qué sucede con esto si el planeta Tierra, toda la humanidad empieza a hacer esto? Bueno, que los niveles de conciencia, toda la densidad por debajo de un baremo tiene que desaparecer. Tiene que liberarse. Se ha hecho y se está haciendo un trabajo de limpieza fortísimo en estos momentos en el planeta Tierra. Todo lo que estaba escondido tiene que salir a la luz. Todas las mentiras tienen que ser visibles. Todas las cosas que estaban ahí aletargadas, todas las miserias aletargadas, tienen que salir a la luz. Como un proceso de catarsis, que es lo que estamos viviendo ahora en el planeta Tierra, muy profundo, muy rápido. Un proceso de catarsis enorme, porque tenemos que hacer espacio para poder ascender en nuestros niveles de conciencia. Estas catarsis, todos aquellos que quieran hacerlo, todos aquellos que aprovechen esa posibilidad, vamos a coger esa posibilidad y vamos a hacer en cada uno de nosotros un proceso de elevación de la conciencia personal. O sea, si yo estoy en un nivel de conciencia y yo aprovecho esta oportunidad que me está proporcionando el planeta Tierra, yo tengo la oportunidad de liberar a mucha velocidad, aprovechar mucho el tiempo para poder hacer un salto personal en mi vida personal de una manera muy rápida. Tengo esa posibilidad. No quiere decir que vaya a suceder porque nos arrastren. El arrastre lo que está haciendo es mover cosas, pero yo tengo que decidir como individuo querer coger esa oportunidad o no. No os equivoquéis, no va a hacer el trabajo el otro y yo me quedo a mirar y que, bueno, ya subiré o ya ascenderé. No, no, hay todo un trabajo personal muy potente que hay que hacer para poder aprovechar esta gran oportunidad. De alguna manera, todos los caminos están abiertos en este instante. Están aprovechando desde otras esferas de existencia para enviarnos nuevas informaciones, para ayudarnos en esos procesos tan potentes que estamos teniendo, para abrirnos en canal y poder hacer un trabajo de ascensión, de ascensión personal. ¿De acuerdo? No va a pasar si yo no lo elijo. Porque os voy a decir que aquellas personas que queden atrapadas y que no quieran hacer ese ascenso, seguramente que en las siguientes vidas no vayan a encarnarse en el planeta Tierra.
No sabemos dónde, pero a lo mejor no encarnarán porque la vibración ya no les permite, estarían por debajo del baremo necesario para entrar en el planeta Tierra, porque ya no les acogería, no porque haya un vigilante que te dice tú sí y tú no, sino por vibración, porque la vibración está aumentando y esto es necesario porque este es el empuje de la evolución de la conciencia, el empuje de la energía que nos tira hacia adelante. ¿De acuerdo? La evolución es como una fuerza que nos tira hacia adelante. Entonces no entrarían, no porque haya un vigilante y los expulse, sino porque por la vibración tendrían que ir hacia otro lugar donde tengan su espacio para seguir evolucionando y tengan otras oportunidades de evolución. Entonces, yo a nivel personal tengo que hacer un trabajo personal conmigo misma para darme cuenta en qué nivel de conciencia estoy, en qué creencias tengo. ¿Por qué? Porque decir esto, esta explicación que os he dado, podemos entenderla intelectualmente, pero ahora vamos a pasarlo a nivel personal. ¿Cómo yo, persona, por ejemplo yo, Viviana, puedo coger esta oportunidad y dar un salto de conciencia? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo aprovechar este instante? Bueno, es muy importante entender que en mi inconsciente está albergada, de acuerdo, cómo yo percibo la realidad. Por defecto, mi cerebro, que todavía no está totalmente evolucionado, es un proyecto que tiene que gestar, que se está gestando para hacerse más hacia adelante, mi cerebro no está evolucionado. Si yo me veo a través solamente de mi cerebro, ¿de acuerdo? Yo voy a medir el mundo a través de mi cerebro. Mi cerebro, mi inconsciente, toda la información albergada en mi inconsciente, toda registrada que está ahí, determina mi percepción. Esto lo explico y lo digo porque yo puedo creer que estoy en un nivel de conciencia determinado y a lo mejor mi inconsciente no está ahí. Porque yo creo que a lo mejor estoy súper evolucionada, pero mi inconsciente no dice eso. ¿De acuerdo? Hay una verdad irrefutable que es la que está en mi inconsciente. Mi inconsciente no diferencia. Yo me creo mejor que tú o tal. No. Él tiene esa información y vive la vida, mi inconsciente, y hace que yo viva la vida con esa información. Por lo tanto, esto requiere unos niveles de honestidad muy profundos. Requiere unos niveles de compromiso muy profundos. Yo tengo que comprometerme conmigo misma de una manera muy profunda. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hago? Dándome cuenta que si yo soy creadora de mi vida, si yo creo en mi vida lo que cree mi inconsciente, si mi vida está hecha una mierda, es posible que mi nivel de conciencia esté en un nivel que a lo mejor mis pensamientos racionales no lo sepan. Entonces voy a tener que empezar a ser coherente con la vida en la que vibro. ¿Entendéis? Yo tengo que empezar a ser coherente. O sea, mi vida está hecha una mierda. ¿Qué quiere decir que mi vida está hecha una mierda? Me peleo con todo el mundo, me pasa todo tipo de desgracias. Bueno, todo nos puede pasar en algún momento, por supuesto, pero ya me refiero a este tipo de desgracias. Siempre me pasan sucesos negativos constantemente. Estoy constantemente que si la gente me trata mal, me humilla, soy la víctima de todo, siempre me creo inferior a los demás. Siempre estoy en violencia con los demás, solo atraigo catástrofes en mi vida, etcétera, 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 etcétera. Cada uno tiene que ser su baremo. Yo tengo que darme cuenta que yo no debo de estar creando desde un nivel de conciencia adecuado. Por lo tanto, yo voy a tener que empezar a darme cuenta de qué estoy proyectando, qué estoy percibiendo. Fijaros, yo esto lo hice conmigo. En un momento determinado empecé a preguntarme qué sucedía en mi vida, porque salía todo, no salía bien las cosas, etcétera, etcétera.
Yo creía que tenía unos valores determinados, ¿de acuerdo? Yo creía que tenía una educación determinada, unos valores determinados, que era buena persona, que hacía todo bien, etcétera, etcétera, etcétera. Que siempre era la víctima de los demás, pero era porque los demás eran malos, etcétera, etcétera. Y yo un día me planté delante de mí misma y decir, a ver, Viviana, si tienes estos valores que se suponen que son buenísimos, ¿por qué no vives en coherencia con esos valores? Si tú consideras que esto es lo correcto, ¿por qué no vives en coherencia con lo que tú crees que es correcto? Si tú consideras que la vida es maravillosa, ¿por qué tú siempre estás sufriendo? ¿Qué pasa que si no vives en coherencia? ¿No será que mis pensamientos o mis valores que yo creía no los estaba de verdad proyectando de verdad en mi vida? Entonces yo hice un trabajo personal y sigo haciendo un trabajo personal y yo seguiré el resto de mi vida haciéndolo, ¿vale? Para empezar a darme cuenta que no era coherente y que, por ejemplo, que yo creía que era una persona amorosa, pues empecé a darme cuenta que no lo era tanto, porque no me amaba a mí misma, por ejemplo, o porque sentía que el amor era algo que no me lo merecía, que no merecía amor de los demás. Y empecé a darme cuenta que el amor, y empecé a hacer un trabajo de autodescubrimiento de qué es el amor de verdad. Y ahí descubrí que en el amor había una energía, que no era el apego entre las personas, no era el cariñito que les doy a estos, no es la necesidad que yo tengo de fulanito, de menganito, sino que el amor es la irradiación de los niveles más altos de conciencia y que sale de uno. Entonces yo tuve que hacer un trabajo personal muy, muy duro y ser muy honesta conmigo y empezar a hacer un reseteo absoluto de lo que yo creía que era la vida. ¿De acuerdo? Yo creía que la vida era maravillosa y generosa y yo no vivía en esa percepción. Y empecé a darme cuenta que mis miedos, mis sufrimientos, mis traumas estaban limitando mi vida. No podía percibir lo que yo quería creer de la vida, lo que yo, mis pensamientos, pensaba que era así, porque yo tenía albergada dentro de mí muchos miedos, muchas incoherencias, muchos fracasos, mucha falta de amor, mucha falta de compasión por mí misma, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo he abierto la puerta con honestidad y sinceridad a hacer un trabajo conmigo misma, yo he encontrado las herramientas. Como os decía, cada nivel de conciencia tiene su densidad, pero también viene con la medicina, por poder decirlo así de alguna manera, que me permita hacer esa transición al siguiente nivel de conciencia. En el momento que fui sincera y honesta conmigo, empecé a encontrar las herramientas y empecé a tener una relación con mi presente diferente, porque estaba en una constante idea de resolver, en una dirección constante de resolver, de ir a mejor, de ir hacia adelante. Esa fuerza, ¿de acuerdo? Me la trajo el darme cuenta de la verdad en la que yo vivía. No la verdad que yo quería creer, sino la verdad en la que yo vivía. El darme cuenta, por ejemplo, de los distintos niveles de conciencia y de que yo no estaba atrapado en una limitación, sino que yo podía ir poco a poco, ir logrando y conquistando más lucidez, más capacidad, más poder personal, más capacidad de sentir la energía de amar, de recargarme, etcétera, etcétera, etcétera. En el trabajo personal es el trabajo, yo creo que más serio que podéis tener en vuestra vida. El más serio que podéis tener en vuestra vida. Cuando uno empieza a hacerlo de verdad con honestidad y con seriedad, enseguida empieza a ver mejorías muy importantes. Eso no quiere decir que sea un camino recto, eso no quiere decir que sea una línea ascendente recta. Hay procesos, porque el aprendizaje, de acuerdo que tenemos, es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que entender y tratarme con mucha honestidad en ese sentido, ¿de acuerdo? Y ser constante porque, yo lo digo por mí, porque esto es el objetivo que yo tengo, ir
constantemente liberando mi conciencia, ser más consciente de mí misma, ir descubriendo la verdad de quiénes somos en realidad, como personas, como individuos, y quiénes somos como humanidad y quiénes somos en este universo tan maravilloso que tenemos y tan grandioso que tenemos y que estamos cohabitando y que estamos construyendo y co-creando entre todos. Entonces, hay que tener esa diligencia, hay que tener ese compromiso. No penséis que porque el planeta está haciendo una ascensión, os va a tocar nada, que la corriente os va a llevar y que el proceso va a ser así. Además, el proceso de ascensión viene precisamente porque yo sumo luz, sumo conciencia, para que me entendáis, sumo energía de amor. En la medida que yo hago ese compromiso, yo abro la puerta a la energía de amor y voy haciendo que la evolución sea más fácil, más potente. Por lo tanto, el trabajo que hago para mí, no lo hago solo para mí, lo hago para todo el mundo. ¿De acuerdo? No podemos ser vagos mentales, no podemos ser vagos creyendo que el trabajo tal. No, cualquier mijita, cualquier pasito que hagáis en liberar vuestra conciencia, eso va a permitir, va a sumar al cómputo total de luz y de conciencia y de amor a toda la humanidad. Más hagamos por nosotros en ese sentido, vamos a sumar al cómputo total de las conciencias humanas y así vamos a empujar, ¿de acuerdo? Todo este proceso de salto de conciencia. Entonces, no os penséis que esto lo hacéis solo para vosotros, lo hacemos por todos. El trabajo ahora, por eso os digo que el trabajo, la mejor ayuda que podemos hacer el planeta Tierra es ayudarnos a nosotros mismos a liberar nuestra vida de cualquier conflicto, de cualquier estado inferior de conciencia. ¿Por qué? No por nada, sino porque vamos a sumar más conciencia al planeta Tierra. En estos momentos, como hay tanto contraste, hay mucha polaridad. Hay mucha polaridad, pero ¿qué quiere decir la polaridad? La polaridad son solamente los dos extremos de la misma energía. Hay muchas luchas, yo tengo razón, yo también, yo sé la verdad, yo sé la verdad. Todo esta polaridad en realidad son los dos extremos de la misma energía. Por lo tanto, no se trata de llevarle la contraria a la energía dominante, ¿no? No se trata de ser el rebelde de turno. ¿De acuerdo? No se trata de ir en contra A, porque todo aquello que vamos en contra A, en realidad estamos sumando al mismo nivel de conciencia. Por lo tanto, las cosas no se hacen en contra de, sino a favor de un nivel superior de conciencia. En estos momentos, con toda la humildad, os animo a no ir en contra de nada, sino a favor de algo, a favor del amor, que es la única energía que nos va a permitir hacer un salto de conciencia. Hacer este trabajo de ir conectados con lo mejor de vosotros mismos, con los talentos más altos, con la inspiración más potente. Nunca, jamás en la historia ir en contra de algo ha hecho que ese algo cambiase. No, lo que hace es dar la percepción de que algo cambia, pero es como un círculo vicioso. ¿Vale? Y que vuelva a empezar y vuelva a repetirse. Fijaros, por ejemplo, con el racismo, que parece que las revoluciones... No es verdad. El racismo vuelve otra vez y vuelve otra vez. Más fuerza le pongamos a ir en contra de algo, ¿de acuerdo? Más vuelve de lo mismo. Entonces, tenemos que ser inteligentes, pragmáticos, directos. Ahora no son tiempos de perder el tiempo, nunca mejor dicho. Son tiempos de ganar tiempo, de hacer de ese tiempo, estirarlo con mucha habilidad y con mucha inteligencia. Son tiempos de personas inteligentes, de personas pacientes, de personas con autocontrol. Son tiempos de darnos cuenta que ahora el único que va a hacer que demos un salto de conciencia real, un salto de conciencia que afecta a todos los estamentos de la vida, va a ser conectarnos con el amor más elevado que podamos conectarnos. Da igual que sea una mijita más que antes. Esa mijita más suma. Entonces,
Una de las cosas que me he propuesto hacer, ya os diré, ya os informaré cuándo y cómo, pero voy a empezar a hacer 15-20 minutos de directos para hacer una meditación, ¿vale? Para conectarnos a las energías más elevadas, ¿de acuerdo? Yo os iré informando porque no sé qué día, cómo lo vamos a hacer, estar atentos, pero vamos a empezar a hacer meditaciones para conectarnos solamente con una intención, el amor. Esto es lo que tenemos que sumar. Meditaciones, si le queréis llamar otra, reuniones de afinidad con una energía concreta, direccionar la energía del amor, como queráis llamarle, ¿vale? Hacer entrar en coherencia de amor todos al unísono, como queréis llamarle. Ya buscaremos un nombre que nos guste a todos. Pero quiero que os deis cuenta que esto es lo único que tenemos que hacer. Y os animo a animar a otras personas a hacerlo. Porque tal como se están dando las cosas y por lo que se está percibiendo, cada vez se está generando más polaridad, cada vez va a generar más polaridad. Y esta polaridad va a empezar a confrontarse, pero que sepáis que está alimentando a la misma energía, porque son los dos extremos de la misma cuerda. Y lo que nos va a hacer esa cuerda es a retorcernos y fastidiarnos, ¿de acuerdo? Ahora no es momento de confrontar. Ahora es momento de crear, de dirigir, de construir, ¿de acuerdo? Y de ser pacientes, de ser diligentes, de ser comprometidos, de hacer las cosas bien, y ahora es momento para ello. Tenemos que sumar, todos somos co-creadores de este gran salto de conciencia. Todos. Por lo tanto, ahora es el momento, ¿de acuerdo?, de poner lo mejor de nosotros mismos, poner lo mejor de nosotros mismos a construir. No penséis que lo que hagáis vosotros no va a ser nada. No va a ser nada. Ay, no, ¿para qué lo voy a hacer si total yo no voy a sumar nada? Sí, sí, sí que sumas. Ahora más que nunca sumamos todos. Y vamos a hacer este cambio de conciencia, pero lo vamos a hacer bien. No vamos a confrontar más lo que esto es viejo. Lo que tenemos ahora, tal como está funcionando de la vida, esto es muy viejo, es la repetición de algo que ya tuvimos en otras épocas y ya sabemos cómo acaba, que es confrontación, guerra, disputa y más sufrimiento. No queremos eso, señores, no queremos eso, señoras. Queremos construir un nuevo mundo, pero de verdad. En un mundo donde todos tengamos la oportunidad de ser creadores deliberados, conscientes, felices y que podamos tener un lugar en el planeta Tierra donde ya no vengamos a redimir sufrimiento, sino que vengamos a construir más mundo, más que sea una plataforma el planeta Tierra de amor y de cobijo y de prosperidad y de evolución. ¿De acuerdo? Daros las gracias. Os animo muchísimo a compartir este vídeo. Sé que muchos ya lo hacéis. Siempre me llegan un feedback muy positivo de lo que hago. Daros las gracias y tener claro que ahora no es momento de confrontación. Yo lo siento que hay muchas personas que no estarán de acuerdo conmigo, pero yo es que lo veo muy claro. Es momento de ponernos por encima de la confrontación, unir conciencias, unir en amor para poder rebasar cualquier conflicto. Si no, estaremos repitiendo. No queremos repetir ya más. No queremos más sufrimiento, más dolor, más de lo mismo, porque esto es muy viejo. Si uno se pone a observar la historia, se puede dar cuenta que esto es viejo. Vamos a dejar lo viejo atrás, vamos a dejar el pasado atrás y vamos a construir un nuevo mundo. Gracias, nos vemos el próximo lunes a las 6 y ya os iré contando cuándo podemos hacer esa meditación pequeña, esa unión, esa reunión, como queremos llamarle, de conciencias unidas por el amor, y vamos a hacer este trabajo, ¿de acuerdo? Y os animo a eso, a compartir, a estar atentos, que los pondremos, nos uniremos cada uno en su casa para hacer ese trabajo. Un beso muy grande y hasta la semana que viene.